Su nombre original era Eusebius Sophronius Hieronymus, pero se le conoce normalmente por San Jerónimo. Ahora, lo de San es un título que le dan las iglesias que invocan y adoran a los difuntos, no a todos, sino a aquellos que ellos consideran dignos de adorar y de invocar. Por lo tanto, aquí me dirigiré a él solamente como Jerónimo y punto. Nació en el 342 después de Cristo y es una de las personas que más ha influenciado el cristianismo como hoy lo conocemos, en especial por su muy conocida traducción de la Biblia del hebreo original al latín, conocido como Vulgata. Él nació en Estridón, que no se sabe muy bien dónde queda, pero debió ser en algún lugar entre Croacia o Eslovenia, y su lengua materna era el ilirio. Él hablaba también latín y griego, lo cual te puede indicar que seguramente pertenecía a una clase media alta o alta, porque era muy propio de la gente acomodada aprender esos idiomas aparte del materno, y generalmente se considera que su familia era cristiana, aunque hay gente que lo duda o que simplemente no lo sabe por el hecho de que se bautizó cuando tenía 20 años y un poquitín más. Ahora bien, hay que tener en cuenta que bautizarse a esa edad y muchos años después era muy normal, incluso hay gente que lo pospuso hasta casi antes de morir, porque la doctrina del bautismo de niños no era muy popular, se veía más bien un poco rara y con poco fundamento, por lo que no era frecuente que se bautizaran los niños. A esa edad se fue para Roma en busca de una mejor vida, mejores oportunidades y especialmente a estudiar más latín. Era un gran aficionado a las lecturas de los grandes escritores de su época, como por ejemplo Cicerón. Ahora bien, cuando tenía 27 años, decidió hacerse monje asceta, o sea, retirarse al desierto, y se fue al lugar donde se retiraban la mayoría de los que buscaban esa vida, que es en los desiertos de Oriente Medio. Concretamente, se fue cerca de Antioquía, pero allí su vida cambió radicalmente. Primero que todo, según él, tuvo un sueño en que Dios le decía que por qué leía tantos escritores paganos en vez de leer las escrituras. Básicamente es el resumen del sueño. Ahora, lo que pasó es que en toda esa zona, todo lo que es Siria, Líbano, Jordania, Israel, incluso Egipto, había muchos judeocristianos. Y él entró en contacto con ellos y con ellos aprendió la profundidad de leer las escrituras en hebreo. Quedó impresionado con lo diferente que es cuando uno lee el original hebreo que cuando uno lee una traducción. De modo que los judeocristianos le enseñaron primero el Aleph Bet, luego empezó a estudiar hebreo con ellos. Dice que le fue muy difícil. Yo supongo que sería dificilísimo porque en esa época hay que tener en cuenta que todavía no estaban puestos los puntos masoréticos. Es decir, ahí te dificulta mucho. Tú piensas que incluso los niños en Israel, cuando van al GAN, al colegio para niños, a estudiar, ellos estudian con todos los nekudots y todos los puntos, aunque luego de mayores, pues en los periódicos y los libros no estén, solamente en la Biblia, pero es importante tenerlos para aprender, así que les sería un poco más difícil. También dice que le costó mucho aprender la pronunciación y se esforzó mucho, lo cual la verdad no queda muy específico qué tipo de pronunciación estaba él aprendiendo, porque hoy en día pues hay unos que tienen el acento askenazí, otros tienen el acento sefaradí, luego hay unos que dicen que es el más auténtico, vete a saber que son los yemeníes. Supongo que sería más bien parecido al sefaradí, pero quién sabe, ¿no? Aparte del gran placer que obtuvo de leer el Antiguo Testamento en hebreo, los judeocristianos también le introdujeron a los evangelios en hebreo. Ahora no se sabe tampoco exactamente a qué se refieren, porque por ejemplo existe el evangelio a los hebreos, de los cuales no queda ninguna copia, pero que él tomó muchas notas y sabemos de qué va por
las notas que él tomó, y otros padres apostólicos también tomaron notas y tenemos un poco de eso. Luego está el Evangelio a los nazarenos. Acordémonos que a los judeocristianos no se les llamaba judeocristianos, se les llamaba nazarenos, porque básicamente eran judíos que seguían al rabino de Nazaret, por eso se les llamaba así. Y también había el Evangelio a los ebionitas. Los ebionitas eso significa pobres, eran también judeocristianos que guardaban la Torá igual que todos, pero tenían algunas diferencias con los otros. O sea, eran diferentes grupos, pero lo que no está claro es si el Evangelio a los hebreos, el Evangelio a los nazarenos, o el Evangelio ebionita, y el Evangelio de Mateo, si los cuatro son cuatro cosas diferentes o son todos una misma versión, pero sea lo que sea, ellos consideraban que al menos el Evangelio a los nazarenos era el Evangelio original. Después de eso, aunque todavía no era muy fluido en hebreo, viajó a Roma y ahí se hospedó con una señora viuda, se llama Marcela, y estuvo 3 años viviendo en la casa de ella. Esa señora pertenecía a la alta alcurnia y también tenía otras amigas como Paula, y les daba clases de la Biblia, y tenía un grupo de discípulos de él que la mitad o poco más eran mujeres, y fue creciendo en posición social y entonces se convirtió en secretario del Papa Damasus. Ahora bien, hay que tener en cuenta que él realmente no era papa. Yo sé que los historiadores católicos siempre van echando para atrás, ¿no? Pero papa significaba obispo, había muchísimos papas. Él era básicamente el obispo de Roma. Ahora bien, había varios obispos, estaban divididos en patriarcados, y el obispo de Roma era el que tenía por debajo de él todo lo que es Italia, la Galia, el sur de Gran Bretaña, Hispania, todo eso. Luego estaba el de Jerusalén, el de Alejandría, el de Antioquia y el más poderoso de todos, que era el de Constantinopla, lo que hoy es Estambul. Y siempre había cierta pugna por poder entre ellos, y esto es importante ver que realmente el de Constantinopla se sentía que estaba por encima de todos los demás. ¿Por qué? Justamente por lo de la lengua, porque la lengua materna de ellos era el griego, y las únicas escrituras que ellos aceptaban como canónicas, como autoritativas, eran las escrituras en griego, basándose en que el Nuevo Testamento estaba en griego, y la única Biblia que leían o que era autoritativa era el Antiguo Testamento en griego, es decir, la Septuaginta. Aparte de esto, como Roma era la capital del imperio, aunque en esa época poco después los godos entraron en Roma, pero eso es aparte, como era la capital del imperio, el obispo de Roma, él sentía que estaba por encima del de Constantinopla. Pero no había tal cosa como papa, todos eran papas, a todos los obispos le llamaban papas. Y la Iglesia Católica como tal pues todavía no existía. Este obispo le pidió a Jerónimo que hiciera una buena traducción de los evangelios al latín, porque claro, la gente de clase media alta y alta en su zona, en Hispania, la Galia, Italia, ellos leían griego y no tenían ningún problema leyendo el Nuevo Testamento en griego y el Antiguo Testamento pues en griego también, la Septuaginta, pero el resto de la gente tenía un problema para leer, porque lo que ellos hablaban era latín vulgar, y corrían muchísimos libros sueltos en latín, pero no en un solo tomo, no como nosotros conocemos una Biblia. En el caso de la Septuaginta sí era la Biblia entera. Eran diferentes libros de aquí y allá, y además de diferentes traductores, porque evidentemente había muchísimos cristianos de la alta alcurnia que sabían griego y sabían latín, y cada uno pues hizo su traducción. Así que le pidió que tradujera bien del griego al latín los evangelios, y así lo hizo. Y después de eso, sabiendo que sabía algo de hebreo, le pidió que tradujera los salmos del griego también al latín. Ahí hubo un problema, y es que tanto Paula como su amiga hablaban hebreo y lo hablaban mejor que Jerónimo. Ellas fueron las que le ayudaron, pero inicialmente la traducción era del griego, de la Septuaginta, al latín. Pero fue entonces que Jerónimo dijo: esto es un desastre,
dijo que la Septuaginta estaba mal traducida y que no era un problema de los copistas, sino que los mismísimos traductores lo habían traducido mal, que es exactamente lo que dicen los judíos. Ahora, para los cristianos, la Septuaginta era la única escritura inspirada por la historia aquella, esa carta que salió, que se inventó la historia de que trajeron 72 personas de Jerusalén a Egipto y que el faraón puso a cada uno de ellos en una habitación cerrada y toda esa historia, que luego todos salieron con las mismas copias y con los mismos errores. Bueno, todo el mundo sabe que esa carta explicando eso, que apareció como 100 años después, era una falsificación, pero de todas formas a los griegos les interesaba que el griego fuera una lengua santa para estar por encima de los romanos, que solamente hablaban el latín, que no era ninguna lengua santa. Luego, siglos después, de todas formas, los romanos consiguieron que el griego, el latín y el hebreo fueran lenguas santas. Bueno, y para los árabes, el árabe, ¿no? Según el Corán. El caso es que esos salmos que tradujo no quedaban bien y entonces se puso a traducirlos directamente del hebreo con la ayuda de estas dos mujeres. Ahora, lo curioso del caso, y lástima que no tenemos más información o no nos la han querido dar, es que para que unas mujeres romanas pudieran, como dice textualmente, cantar salmos en hebreo, eso es muy raro. Porque primeramente no habían muchas copias de los salmos en hebreo, tampoco sabrían cómo se pronunciaba, tampoco sabían las canciones, y sería muy difícil que unas mujeres romanas aprendieran los salmos en hebreo cantado. Muy difícil. Por otro lado, para una mujer judía o judeocristiana es todo lo contrario. Muy fácil. De hecho, se lo saben sin querer estudiarlos. Porque has de pensar que desde la época que Esdras hizo el Sidur, o bueno, la base del Sidur, todos los sábados y muchos días entre semana también, básicamente lo que se hace en una sinagoga es cantar salmos en hebreo, uno detrás de otro, desde hace miles de años. En las sinagogas tú verás que la mayoría de las personas abren el libro para cantar los salmos, pero realmente casi nadie está mirando el libro porque se lo saben de memoria. Tú imagínate que tú todos los sábados cantaras 15 o 20 salmos en español desde que eras pequeñito. No tienes que estudiarlos, te los acabas sabiendo de memoria, te gusta o no te gusta. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es que estas dos mujeres romanas cantaban salmos en hebreo y además sabían el significado de lo que estaban cantando? ¿Es que eran judeocristianas, aunque pocas debía haber en Roma, o eran judías que se habían convertido? Si no, no le veo mucha explicación. Después murió el obispo de Roma y las cosas empezaron a ir mal para Jerónimo porque el obispo pues había sido su gran protector y él era una persona muy conflictiva. Aparte que por un lado se ganó enemigos promocionando la lengua hebrea en detrimento de la griega, también era una persona que era muy intolerante. Atacaba a sus enemigos, no a sus ideas. Si alguien pensaba diferente a él, enseguida lo insultaba, le escribía cartas insultando, las hacía públicas, atacaba a las personas, no atacaba las ideas. Y se ganó muchísimos enemigos. Evidentemente sus enemigos se defendieron y lo atacaron y empezaron a acusarle de tener relaciones con todas esas mujeres. Pues claro, que hace un monje metido en una casa con todas esas mujeres. Eso hizo que hubiera mucho chisme. Bueno, tenía muchos enemigos, entre ellos sus mejores amigos se convirtieron en sus peores enemigos por la forma que los trataba. Incluso Agustín de Hipona, que en algunas cosas estaba a favor de él, y Agustín de Hipona tenía muchísimo más peso en la iglesia y lo sigue teniendo por encima de él, estaba completamente en contra del uso del hebreo y de traducir el hebreo al latín, aunque fuera solamente para que la gente supiera lo que estaba leyendo. Y pues tuvo muchos conflictos con ellos y finalmente cogió y se fue hacia el único lugar que pensó que podría estar fuera de sus enemigos y además podría hacer lo que realmente él tenía en su corazón, que era aprender hebreo. Se fue
a Israel. Y de ahí no salió, se pasó 30 y pico años, los últimos de su vida, o sea, casi la mitad de su vida en Israel, sin salir de ahí, y aprendió hebreo muy profundamente. Le pidió a una de las mujeres que lo acompañaran y solo Paula fue con él. Esta mujer Paula montó un convento y entonces se dedicó a aprender hebreo. Lo aprendió de los judeocristianos y lo aprendió de los judíos. Inicialmente llegó a Jerusalén, pero este no era un buen lugar para él porque los judíos y los judeocristianos no podían entrar en Jerusalén, solamente en ciertas ocasiones, en ciertas fiestas, les dejaban que entraran a Jerusalén y que fueran al muro a orar, pero de resto no podían estar allí y él necesitaba estar en contacto con ellos para aprender. De hecho, una de las citas más famosas de Jerónimo es Sicubi dubitas, Hebreus interroga. Bueno, no me acuerdo mucho del latín que estudié cuando era pequeño, cuando en España era obligatorio incluso para los no católicos aprender latín, pero quiere decir, cuando en duda, pregunta a los judíos. Él consideraba que la interpretación de los judíos era generalmente la correcta. No solamente aprendió hebreo, sino que aprendió también a estudiar las escrituras con los judíos. De hecho, tenía varios profesores, entre ellos uno muy conocido, Bar Janina. Asistía a clases con escribas, con rabinos, con judeocristianos. Y otra frase famosa de él es: ignorar las escrituras es ignorar a Cristo. Él pensaba que se debía profundizar en las escrituras, que esa es una obligación, y no solamente estudió las escrituras con ellos, sino que también estudió la Mishnah con ellos y aprendió cómo estudiar la Biblia. Él dijo, y lo aprendió de ellos, que uno debe fijarse completamente en cada palabra que hay y analizar palabra por palabra. ¿Por qué en una palabra hay una letra y por qué en otra palabra hay una letra diferente? Todo eso lo aprendió estudiando Mishnah y estudiando las escrituras con los judíos. Luego, además, declaró que los únicos libros canónicos son los del Tanakh, los libros que los judíos consideran canónicos, y el resto no son canónicos, no son autoritativos, no son la palabra de Dios inspirada, que son 22 libros porque hay 22 letras en el alfabeto hebreo. Diciendo eso en aquella época, realmente aprendió muchísimo de los judeocristianos y de los judíos, pero sí tradujo los libros no canónicos, esos que tienen algunas iglesias, las griegas y los católicos, pero subrayó y lo puso enfrente de cada uno de esos libros que él no considera que sean canónicos. Y los tradujo, pero no le puso el corazón, porque, por ejemplo, el libro de Tobías, ¿cómo lo tradujo? Tobías no está en hebreo, está en arameo. Aunque originalmente se escribiera en hebreo, solo hay copias en arameo. ¿Qué hizo? Buscó a un judío que hablaba arameo y le dijo: mira, cógelo y tradúcemelo al hebreo, en voz alta, ahí. Y él hacía una traducción simultánea al latín a un ayudante, a un secretario que lo iba escribiendo todo en latín. Nada, en una tarde, en un par de días, tuvo el libro de Tobías traducido. No se esmeró, no se preocupó, no hizo eso de que se paró en cada palabra, porque esta palabra tiene una letra, porque esta no la tiene, iba a consultar al rabino, porque aquí dice esto. No, esos libros simplemente los tradujo, por no decir que no había traducido todo el Antiguo Testamento. Y entendía perfectamente el significado de las palabras en el pensamiento hebreo. Por ejemplo, en español orar es hablarle a Dios, pero en hebreo tefilá es a la inversa, es Dios que le habla a uno. Y la frase de Jerónimo dice: cuando oramos hablamos a Dios, cuando leemos Dios nos habla a nosotros. Otra frase de él: haz del conocimiento de las escrituras tu amor, vive con ellas, haz de ellas el único objetivo de tu conocimiento. Y es más, una frase sorprendente que es suya o sería de algún judeo cristiano, dice: una falsa interpretación de las escrituras, refiriéndose al Antiguo Testamento, hace que el evangelio del Señor se convierta en el evangelio del hombre, o lo que es peor, del diablo. Ahora bien, si tú te pones a buscar citas de Jerónimo, hay unas de muy buenas, pero hay unas de horribles también. Porque como dije antes, él era una persona
muy conflictiva. Atacó a sus mejores amigos, acabaron odiándose, pero hizo lo mismo con las personas que realmente más le ayudaron y cambiaron su vida. Su vida cambió cuando conoció a los judeocristianos en el desierto de Antioquía y sin embargo, ¿qué dice de ellos? Los judeocristianos, por querer ser judíos y por querer ser cristianos, no son ni judíos ni son cristianos. Pero podía fácilmente en agradecimiento decir lo que en el fondo le estaba haciendo, practicando y pensando, que era: los judeocristianos, por querer ser judíos y querer ser cristianos, saben más que los judíos y saben más que los cristianos. La misma frase, positivamente, en vez de decir eso. Luego también, con todo lo que aprendió de ellos, días, años, yendo a estudiar con ellos hebreo, Mishnah, escrituras. Luego dijo unas frases antisemitas de lo más horribles que puedas leer. A pesar de que esos son los que le ayudaron, le enseñaron. Y de las mujeres, no solamente le enseñaron hebreo en Roma, le ayudaron a hacer traducciones de los salmos, sino que además él vivió de su dinero porque eran viudas ricas, lo sustentaron, le daban dinero para vivir y le dieron dinero para su viaje y le dieron dinero para construir su monasterio allí en Belén. Y las frases que dijo sobre las mujeres no las puedo repetir aquí porque no creo que ni sea legal decir tan barbaridad. De modo que lo que yo quería acabar con este video es que cambió el cristianismo al regresarlo a las escrituras originales de la Biblia, porque sin leer la Biblia en hebreo, la Biblia no se acaba de entender. Y si no se entienden las escrituras del Antiguo Testamento, es imposible entender el Nuevo Testamento. Y él regresó el hebreo a su lugar correcto. Ahora bien, la manera en que trataba a la gente, según las biografías que hay de él, y según sus mismos escritos, porque escribió muchísimo, deja mucho que desear.